supone que ahora vean un PDF. Me dejan saber, por favor. Perfecto. Pues bueno, jóvenes, ya son las 1:18. Vamos a arrancar para no quitarle su tiempo. Sabemos que Viviana, tú no ves un PDF. Ok. Pues, pero veo que Neicha lo ve, Jan lo ve, Mariel dice que se escucha, Mariel vuelve y dice que lo ve, Jan me dice que lo ve. Debes de chequear entonces algún setting tuyo, porque entiendo que por lo menos de los 15 que están, usted es la única que está presentando dificultades. ¿Hay alguien más con dificultades, jóvenes? Viviana, puede ser que si tú estás de tu teléfono, puede ser que... Sí, pero mira, lo que te dijo Marimal es cierto. Hay dos Enrique. Yo tengo que pinearme para que ustedes puedan ver el chat. Porque si yo no me pineo, cuando yo me voy en modo de presentación, la otra alternativa de hablar es que se abran los 15 micrófonos. Y eso sería bastante difícil. De todas maneras, si me estás escuchando, yo estoy grabando. Es decir, que la sesión se va a subir a Moodle, un enlace para YouTube. ¿Ok? Así que pues vamos a comenzar. Recuerden, si tienen dudas, por el chat. Jóvenes, el laboratorio que a ustedes les faltaba era el de recombinación genética N. coli, que es conjugación y transformación. El día del examen ustedes dejaron puesta la transformación. Así que los objetivos para este día es introducirlos a ustedes a las bacterias como organismo modelo genético. Vamos a hablar de los plasmidios, vamos a discutir los factores de la conjugación bacteriana y todo lo que se envuelve. Eh, el concepto de lo que es F positivo, F negativo, high frequency recombinant, eh, la transferencia unidireccional, transferencia de genes cromosomales, que es lo que ocurre en HFR, lo que es un medio selectivo indicador, y yo les tengo unos resultados, ¿verdad?, que yo tenía de los que dimos en la semana. La segunda parte de la presentación va a ser discutir la transformación de las bacterias. Vamos a discutir lo que es una célula competente. Vamos a ver la importancia de la transferencia vertical y horizontal de genes, el producto de transformación, el heteroduple, métodos de transformación y los plasmidios piglow, que es el plasmidio en cuestión que vamos nosotros a incorporar en la bacteria. Pues jóvenes, las bacterias que se clasifican como eubacterias, existen actualmente 17 eh, filos distintos de bacterias clasificadas por su eh, RNA ribosomal. Así que estamos trabajando, ¿verdad?, con los organismos más primitivos que existen sobre la faz de la Tierra. Las bacterias, como ustedes saben, son organismos procariotas, no poseen núcleo, su distribución es universal. Donde ha llegado el hombre, ha llegado a las bacterias, porque ustedes saben que nosotros tenemos una gran cantidad de organismos en nuestro interior, ¿verdad? Se llaman extraflora. Pero también hay que mencionar, los jóvenes, que lugares donde el hombre no puede vivir, como las aguas termales, se encuentran bacterias. ¿Okay? Así que en las condiciones más adversas, ellas están ahí. Se reproducen asexualmente por fisión binaria, crecen en formas de colonias, ¿verdad?, y restringidas. Cuando ellas se acaban los nutrientes o sienten la escasez, entonces llegan a lo que se llama un plató. No hay organelos definidos, es decir, que su citoplasma, donde está el genoma, es donde se van a transcribir los genes, se van a traducir los mensajeros para hacer las proteínas. Tiene una región que se llama el nucleoide, que retiene lo que sería el cromosoma. El cromosoma es circular y sus ribosomas son de 70S, ¿verdad? Un detalle bien importante, jóvenes, que a pesar de que el ribosoma es distinto a la eucariota, tiene la capacidad de sintetizar proteínas eucariotas. El proceso de fisión binaria, repasando, en el paso número 1, se duplica el DNA, luego comienza el proceso de la división celular, va a comenzar porque se comienza a formar la pared celular hacia ambos lados de la célula. Y básicamente va a formar lo que es una pared para generar una división, va a generar dos bacterias distintas, ¿verdad? Y entonces se van a separar esas membranas y esas paredes, pero recuerden que el utilizar el material genético de uno para replicarlo, hace que las bacterias sean clones. El proceso de replicación, explicado de manera sencilla,
Lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Tenemos un origen de replicación donde llegan las distintas proteínas que van a ayudar a la replicación del cromosoma. Estas van a llegar a ese origen. Entonces, tenemos que pensar en ese origen, jóvenes, como si fuera un reloj. El origen son las 12 del mediodía, entonces una de las manecillas va a correr a favor y la otra en contra. Eso lo que produce es que cuando den las 6 de la tarde, que es lo que estamos viendo en la terminación de la replicación, ya todo el cromosoma se hizo y se hizo en la mitad del tiempo. Bien, eh, en esa zona de la terminación, jóvenes, tenemos ahora 4 hebras de DNA que tenemos que separar en 2 hebras distintas. ¿Por qué? Porque cada una de esas hebras tiene que llegar a un nuevo organismo. De los tipos de bacterias tenemos los cocos, los estreptococos y los diplococos, que si se fijan en el colorcito violeta, esos que están ahí se les pusieron son gran positivos. Los esporos bacterianos, las flageladas, los estreptos y los estafilococos son gran negativos. Entonces tenemos los bacilos gran negativos, que ese es E. coli, esa es la bacteria que estamos utilizando. Y, ¿verdad? Siguiendo con las pandemias y todo eso, ahí nosotros vemos vibrio. Vibrio es la bacteria que produce la toxina del cólera. Hemos tenido varios pandemias por esa bacteria, ya que la toxina se pega en un receptor que está en nuestro intestino y en vez del intestino recoge el agua, bota agua en grandes cantidades. Ya saben lo que eso produce. Las personas mueren por deshidratación severa en 1 o 2 días. Algunas bacterias van a poseer plasmidio, que son fragmentos de DNA extracromosomal que se va a replicar independiente del DNA genómico o cromosómico. Es decir, que una bacteria puede tener un plasmidio de un tipo junto a varios plasmidios de otros tipos, como que también la bacteria puede tener múltiples copias del mismo plasmidio en su interior. Los plasmidios entonces son la base de la ingeniería genética, jóvenes. Muchos adelantos de los que nosotros conocemos hoy, como clonar genes y secuenciar genes, se debe a los plasmidios. Esos están presentes también en algas y levaduras, y eso entonces denota que las algas y las levaduras evolutivamente, ¿verdad? Como organismos eucariotas son sumamente primitivos, y también denota la importancia de los plasmidios en conferir nuevas características genéticas. Se pueden eliminar de las bacterias mediante un proceso de curación de plasmidios. Se da un pulso de luz ultravioleta y tenemos que recordar que el DNA bacterial, ¿verdad? El genómico sumamente grande, queda protegido y el pulso de luz ultravioleta pues no lo daña tanto. Así que ahí entonces botas el plasmidio. Existen diversos tipos de plasmidio, como vamos a ver a continuación. Tenemos los que son resistencia a diversos antibióticos, que fue el que ustedes utilizaron para montar su conjugación. Plasmidios que confieren virulencia, que hacen que una bacteria sea más virulenta. Plasmidios que dan mayor patogenicidad, que hacen que una bacteria sea extremadamente patogénica. Tenemos plasmidios que aumentan la cantidad de toxinas y plasmidios que tienen la habilidad para que la bacteria sintetice o metabolice o encapsule metales pesados. Y ese es el caso del mercurio. Ustedes saben que el mercurio se utiliza en la preparación de muchos compuestos como un antiséptico, un antibacterial, pero hay bacterias que han desarrollado el mecanismo cuando se encuentran con estos metales en el ambiente para ellos poderlos eh, neutralizar. Perdón. En términos de las toxinas producidas por bacterias, jóvenes, eso es lo que nos explica, ¿verdad? Cuando usted tiene una infección bacteriana en la garganta, usted se empieza a sentir mal, inclusive del estómago. Entonces usted va al médico pensando que lo que tiene es una gastritis y que es acidez que le está provocando el malestar de la garganta y le dan antibióticos. Y uno dice, oye, pero antibióticos para la gastritis. Bueno, la infección puede ser tan severa y el número de bacterias es tan alto, están produciendo toxinas que le están generando a usted esa gastritis. También, jóvenes, la toxina más poderosa que existe ahora mismo en el mundo natural es la toxina del botulismo, por lo que llamamos Botox. Esa toxina, cuando la bacteria Clostridium botulismo lo infecta a usted, al par de horas usted muere, porque ella libera una toxina que es tan y tan potente que inhibe toda la placa motora. Así que ni tan siquiera su diafragma puede contraer y relajarse para que usted pueda respirar. ¿Okay? Esta es la toxina más potente que existe. Aquí tenemos la estructura de un plasmidio. En la flecha azul vemos lo que se llama el ori o el punto de origen. Aquí él se abre y se comienza a replicar. Bien.
Esto que está aquí es el gene de beta-lactamasa que le da la capacidad de sintetizar, o perdón, de metabolizar ampicilina, lo destruye. Y estos códigos de 3 letras, jóvenes, son sitios donde las enzimas de restricción, que va a ser nuestro próximo laboratorio, que ellos pueden cortar. Esto es bien exitoso, jóvenes, en este tipo de plasmidios, porque son la base de la ingeniería genética, como yo se los mencioné. El hecho de que se puedan cortar y que se puedan abrir en muchos sitios es sumamente ventajoso en la biología molecular. Dado que las bacterias se reproducen rápidamente, la aparición de nuevas mutaciones va a aumentar la diversidad genética. Es decir, que cuando el DNA se replica, eso produce que ellas cambien su fenotipo constantemente. Esa diversidad puede aumentar cuando dos bacterias distintas recombinan sus DNA y adquieren nuevos genes del ambiente. Y así que las bacterias entonces lo que hicieron fue en el transcurso de los años desarrollar metodología genética, la herramienta genética para ellas poder eh, hacer lo que se llama recombinación genética o cambiar su fenotipo. La conjugación, la transformación y la traducción, que esa la discutimos en clase, son esos 3 métodos principales. Esta imagen aquí, ¿verdad? La tabla 6.1 lo que nos muestra es cómo son esos procesos. En el primer panel tenemos lo que es conjugación. Si se fijan, hay un puente o lo que llamamos un pilo sexual, y ese pilo entonces se fabrica a partir del plasmidio que está en la célula donante. Atraviesa entonces a la membrana recipiente y comienza el paso del material hereditario. Entonces al final usted termina con una célula donante y una célula conjugada. Esa célula conjugada cambió su fenotipo. También tenemos lo que es la traducción. Cuando el virus infecta las células, que eso está bien de moda, utiliza la maquinaria genética de la célula para eh, replicar su material hereditario. Cuando ya hay suficiente DNA bacterial y suficientes proteínas para volver a ensamblar el capsoide, inducen en la bacteria lo que es el ciclo lítico. Cuando la bacteria explota y se ensambla, resulta que en este paso, material hereditario del virus es recogido por los virus, pero también material hereditario de la bacteria queda dentro del virus. Así que cuando él va a infectar, en vez de infectarla con genes virales, lo que hace es infectarla con genes cromosomales de la bacteria donde él había estado antes. Y la transformación, que trata de células bacteriales que son competentes. ¿Quiere decir eso de que son competentes? Cuando una célula muere en su alrededor y su DNA queda expuesto, las células competentes poseen un receptor en sus membranas que le va a permitir identificar de todas las moléculas que hay en el medio ambiente cuál de esas moléculas es DNA. Bien, entonces lo incorpora y por un proceso de recombinación no homólogo, ella lo va a incorporar a su genoma. Este experimento que está aquí, jóvenes, lo que muestra es que si no hay contacto físico entre las bacterias, no hay crecimiento. Si se fijan, ¿verdad? Esta bacteria que está a la izquierda no puede metabolizar metionina ni biotina, y la que está a la derecha no puede metabolizar treonina, leucina y timina. Sin embargo, la que está en el medio, cuando la ponemos en un medio mínimo que carece de aminoácidos, ella puede crecer. Es decir, que está cambiando su genotipo. ¿Cómo lo hace? Pues bien, la recombinación en las bacterias, ¿verdad? Mediante conjugación, es la transferencia de material genético de una célula a otra y envuelve contacto físico. Es bien importante que las bacterias se toquen. Bien, existen células donantes que son las F positivos y las células receptoras que es la F negativo. La célula donante tiene un plasmidio F positivo de fertilidad que contiene la información para producir lo que se llama el pilo sexual, que es el túnel por el cual va a pasar el material genético. Y un aspecto bien importante es que es unidireccional. Una bacteria conjuga a una recipiente, pero la recipiente no conjuga a la donante. Este experimento del tubo U, sumamente importante porque queríamos saber qué era lo que envolvía el proceso de conjugación. Así que entonces pusimos las células, ¿verdad? Las dos cepas separadas por un filtro y le dimos presión. Si lo que provocaba el cambio en la expresión genética era un elemento que se filtraba, pues el filtro, ¿verdad? Eh, iba a permitir pasar una gran cantidad de moléculas, pero el filtro no permitía el contacto físico. Así que cuando no hay contacto físico, jóvenes, no hay colonias, ellas no se conjugan. Así que el filtro cumplió con su cometido. Dejaba pasar un sinnúmero de moléculas, excepto las mismas bacterias. Es decir,
No había contacto, no conjugación. Y entonces aquí tenemos una fotomicrografía, como pueden ver, esta bacteria flagelada está conjugando a la otra bacteria. ¿Okay? En resumen, lo que está sucediendo es que la bacteria F positivo, que tiene el plasmidio de fertilidad, construye un mating bridge y comienza a enviarle a la recipiente el material hereditario. Ese material hereditario se replica dentro de la célula recipiente y ahora usted culmina con dos células que son F positivo. Ahora la que era donante cambia su fenotipo y tiene la capacidad de ir a conjugar a otras bacterias. Bien, en algunos casos los genes cromosomales pueden ser transferidos durante la conjugación. Ese evento ocurre cuando el factor F de una célula donante, en vez de quedarse como plasmidio, se integra al cromosoma bacteriano. Esas células ahora las estamos llamando HFR. Esas HFR, ¿verdad? Eh, lo que hacen es que cuando conjugan, como van a transferir genes cromosomales, dejan de ser F positivo. Esas células HFR ahora se van a llamar F'. ¿Bien? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues miren, aquí tenemos dos bacterias. Una que metaboliza lactosa y sintetiza el aminoácido prolina, y una que no lo hace. Si usted permite que ellas se conjuguen, ahora la HFR le va a pasar todo esto que está aquí. Y hay un detalle bien importante, jóvenes. Cuando yo digo que ella es LAC positive, ella está, ella está carente, o si es LAC negative, está carente de 4 genes del operón de lactosa. La que es LAC positive, esa no está carente, esa tiene 4 genes que son esenciales para metabolizar lactosa. Lo mismo con el aminoácido prolina. No es una sola enzima la que hace prolina, son múltiples. Y las bacterias acomodan su genoma de una forma bien inteligente, en donde ellas ponen todos los genes del mismo proceso metabólico bajo un solo operador. Así que aquí estamos hablando, jóvenes, en un promedio de 6 a 7 genes en este pase. Así que se hace el pilo y ahora ella comienza a pasar, en vez del plasmidio de fertilidad, comienza a pasarle material hereditario cromosómico. Así que si usted lo deja poco tiempo, no ocurre nada. Pero si usted le da tiempo suficiente, más tiempo, usted va a ver que la célula ahora, la recipiente, recibió el gen de lactosa, ¿verdad? Los genes para metabolizar lactosa y para sintetizar prolina. ¿Por qué ella mantiene el F negativo? Jóvenes, mantiene el F negativo por una sencilla razón. Ella no recibió todo el plasmidio de fertilidad, sino que cuando conjugó, lo que recibió fueron genes cromosomales que no incluyeron el plasmidio de fertilidad. Para yo poder distinguir estas bacterias cuando se conjugan, cuando son donantes, cuando son recipientes, yo tengo que utilizar un medio selectivo y un medio indicador. El medio indicador identifica mutaciones metabólicas, como por ejemplo el McConkey. El McConkey me ayuda a identificar las bacterias que son LAC positive porque hacen colonias rojas rosadas y las LAC negative porque hacen colonias blancas. ¿Okay? El medio selectivo permite el crecimiento de las bacterias con el genotipo adecuado. Un ejemplo de esto es el medio con antibiótico streptomicina. Así que si usted pone el antibiótico en el medio de cultivo, solamente aquellas bacterias que tengan la capacidad de metabolizarlo van a poder sobrevivir. Las que no, mueren. ¿Okay? Así que ese es el destino de estas bacterias. ¿Okay? Así que entonces, jóvenes, si usted recuerda las placas que nosotros utilizamos, había una placa que decía selectivo, había una placa que decía indicador, esas dos placas estaban partidas por el medio, tenían recipientes y tenían donantes, y había una placa que se llamaba mated, ¿verdad? En donde no había ningún tipo de división. Pues bien, repasando, la célula donante metaboliza lactosa, pero no resiste estreptomicina, es sensitiva. Esa es la donante, perdón. La célula recipiente no metaboliza lactosa, pero es resistente a streptomicina. Así que aquí tenemos unos resultados de la semana anterior, de la sesión de los martes, y vemos cómo en
en estos resultados, la recipiente, que yo les dije que no metabolizaba lactosa, hace colonias de color blanco. La donante, como sí metaboliza lactosa, hace colonias de color rojo. Así que el medio indicador, que es el McConkey, cumplió con su propósito. ¿Okay? Cumplió con su propósito. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes, las bacterias que metabolizan, ¿ok? Bacterias que metabolizan lactosa hacen colonias rojas rosadas, las que no metabolizan lactosa hacen colonias blancas. ¿Okay? Bien, la bacteria con el selectivo, las bacterias de selectivo las bacterias que crecen en selectivo tienen el antibiótico streptomicina. Ese antibiótico streptomicina lo que hace es que las bacterias que son resistentes sobreviven, las que no son resistentes mueren. Si usted mira esto, yo le dije que la bacteria recipiente era Streptomycin resistant y miren cómo creció todas las que crecieron. De hecho, esta aquí le sembraron de más. Pero vean este lado, qué interesante. ¿Qué pasa con la donante? La donante no puede metabolizar ampicilina, streptomicina. Por tal razón le toca morir. Y eso fue lo que pasó. ¿Okay? Por último, tenemos la placa que tiene Mated, que es streptomicina, ¿verdad? Y McConkey. Y vean lo que sucede, jóvenes. Si la conjugación es exitosa, yo debo de ver colonias rojas rosadas en una placa que tiene McConkey. Eso indica que pueden metabolizar lactosa. Y veo streptomicina. Ellas tienen que poder metabolizar streptomicina. Así que básicamente, jóvenes, eso era lo que ustedes iban a ver en el laboratorio de este experimento. La segunda parte es la transformación de una bacteria, y la transformación, la célula incorpora el material genético en su totalidad o partes del mismo, ¿verdad? Que provienen del ambiente, provienen de otra bacteria. ¿Okay? Se pueden transformar utilizando células, utilizando varios métodos como la electroporación y el choque térmico. A las células transformadas les vamos a llamar células competentes. Este experimento que está aquí, jóvenes, es el principio de transformación de Frederick Griffith, quien tan temprano como en 1928, ¿okay? Nos enseñó que había algo en las bacterias que podían transformar el fenotipo de las otras, y él le llamó el principio de transformación. Y el experimento fue bien sencillo. Él utilizó bacterias S en el ratón. Esas bacterias S, si se fijan, tienen una capa de peptidoglicano bastante gruesa y es letal. Vean cómo el ratoncito muere. Cuando utilizamos la cepa R, si usted se fija, no hay nada, ¿verdad? No tiene peptidoglicano profundo. Es una célula que cuando infecta al ratón, el sistema inmunológico la ve y la destruye. Griffith calentó las células que eran la cepa S, que eran las letales. ¿Qué pasó? Con calor él inactivó el DNA y las ratoncitos sobrevivió. Luego él hace una mezcla entre las matadas en calor S y las vivas R. Y al mezclarlas pasó algo bien importante, y era que él recuperaba de la sangre del ratoncito células S que en teoría estaban muertas. Jóvenes, lo que estaba pasando era que esta bacteria se transformaba, y cuando se transforma adquiere la capa de peptidoglicano de la cepa S. Por eso él pensaba que la célula que él estaba recuperando era como que las S habían revivido. Y él dijo, mira, en ese medio cuando yo lo caliento, ahí hay algo que está transformando las células. Griffith no pudo descifrar que eso era DNA. Ustedes conocen que en el 1944 Avery, McCarthy y MacLeod utilizaron DNA en este mismo experimento y encontraron que cuando se pone DNA, la bacteria no podía transformarse por tal razón. El DNA era el material hereditario. ¿Bien? ¿Qué pasa en el medio ambiente? ¿Qué es lo que hay? Que las bacterias se nos tornan tan agresivas, ¿verdad? Especialmente en los hospitales, que usted sabe que las bacterias se ponen múltiples resistencias a antibióticos,
y hay veces que hay que cerrar pasillos completos de un hospital, pues bueno, miren lo que sucede, jóvenes. Hay algo que se llama transferencia vertical, que es información genética entre la misma especie. Eso sería lo que estaba pasando, ¿verdad? En la infección que hubo para allá, para el 2013-2014 en la Unión Europea, donde una E. coli RV113 se tornó letal. Llegó a la flora intestinal de las personas, ¿verdad? Que comieron brócoli y que comieron col. Y esas personas entonces, ¿qué pasó? Esas E. coli virulentas cogieron las E. coli que estaban en el intestino y las pusieron también virulentas. Así que las personas fueron colonizadas por E. coli virulentas, jóvenes, y en ese brote murieron más de 100 personas. Así que fue de una E. coli a otra. Pero ocurren eventos sumamente interesantes, jóvenes, en la transferencia horizontal de genes. Y es que la bacteria puede recibir DNA de bacterias relacionadas, pero no de la misma especie. ¿Okay? Así que entonces podemos tener el Streptococcus pneumoniae y de otro tipo de Streptococcus intercambios genéticos. Así que esto juega un rol bien importante en la evolución, jóvenes, y en la resistencia a antibióticos. ¿Por qué? Una bacteria resistente a un antibiótico muere y otra recibe ese DNA y ahora esta bacteria gana esa nueva característica. ¿Por qué tiene un rol importante en la evolución? Imagínense, jóvenes, si usted lleva 500 millones de años viviendo en este planeta y ha resistido el deshielo, las extinciones masivas, ha resistido todo eso, usted tiene que tener un programa genético bastante robusto. Y entonces la transferencia horizontal de genes hace que las bacterias tengan ese tipo de función. ¿Okay? La transformación tiene dos pasos. El primer paso es que el DNA entre a la célula. Y el segundo paso es que ese DNA extraño se incorpora en el genoma. Y es un detalle bien importante, jóvenes, tenemos que tener en consideración. Es DNA extraño que es de otra especie. Y es DNA que no tiene homología en el base pairing. Así que la célula se aprovecha de que A parea con T, C parea con G, y en cualquier punto que ese DNA foráneo que ella quiere se puede incorporar, ocurre la hibridización. Así que lo que se espera de la transformación es que ocurran ambos pasos, la entrada y la incorporación. Si no ocurre, solamente tendríamos DNA foráneo en el citoplasma, pero no en el cromosoma, y eso no va a cambiar el fenotipo. Esto también forma algo que es un heteroduple, nunca antes visto en la evolución de los organismos, porque ahora tú tienes DNA de una especie mezclado con otra dentro de las hebras de DNA, y esto va a generar un estrés. ¿Por qué? Porque el pareo de bases no es perfecto ni tan siquiera es estable. Vamos a tener unas zonas entre el DNA foráneo y el DNA de la bacteria y no hay ningún tipo de pareo de base. Así que eso va a provocar, ¿verdad? Mismatch, y eso provoca inestabilidad. ¿Cómo la célula lo resuelve? Ella entra rápidamente en replicación, aquí lo vemos. La bacteria tiene un receptor que le permite detectar DNA foráneo. Ese DNA va a entrar a la célula, ¿verdad? Mírenlo aquí. Ese DNA de double strand se convierte en single strand. Una de las cadenas se degrada y la otra se incorpora. Esta imagen aquí, jóvenes, ¿verdad? Se ve pequeñita, pero quiero que noten que el punto de hibridización es bien cortito. Simple y sencillamente ella hibridiza en muy pocos sitios. Remueve el pedazo de DNA y lo incorpora. Así que una ligasa coge y fuerza un enlace 5'3 en ambos extremos y ahora usted ve que tenemos un DNA híbrido que es azul y brown. ¿Cómo yo resuelvo ese estrés? Me replico. Ahora utilizo la cadena que es híbrida para hacer una nueva y ya deja de ser híbrida. ¿Por qué? Porque si yo la uso de molde, ¿qué sucedió, jóvenes? Ella es full complementaria a la otra. Así que las bacterias aquí, la ganancia es una transformada y una no transformada, es un 50-50. Pero jóvenes, cuando usted tiene un crecimiento logarítmico y usted logra transformar, digamos, 10.000, el logaritmo de 10.000, pues esa bacteria va a generar en 24 horas millones de células. Así que eso me da a mí, ¿verdad? Eh, Ganancia. Una no ganó mucho, ganó cero, pero la otra ganó. Y eso entonces vale la pena en procesos evolutivos. ¿Cómo yo puedo transformar bacterias? Pues miren, jóvenes, el primer protocolo que existe es el de electroporación. Utiliza un equipo sumamente caro, ¿verdad? Costosísimo, que genera patrones de corriente para provocar que la membrana se abra.
En pasos resumidos, yo cojo la bacteria que ha crecido por montones, la voy a centrifugar, la voy a resuspender en hielo, en agua, la enfrío, la centrifugo, vuelvo a ponerle agua, ¿verdad? Esas bacterias son competentes y ahora voy a unir tanto bacterias que están ahí en agua junto con el plasmidio y los pongo en este tubo. ¿Qué va a pasar cuando yo los ponga en el electroporador? Jóvenes, el electroporador emite corriente y el corriente viaja en una onda. ¿Qué le va a pasar? Imagínense ustedes que ustedes esté de lo más tranquilo a 4 grados arropadito y de momento le metan un pulso de corriente. Usted brinca, ¿verdad que sí? Porque cuando nos da corriente nosotros brincamos y gritamos palabrotas. Eh, Ahora esos fosfolípidos que estaban bien pegaditos de momento se erizan y brincan. ¿Qué pasa cuando esos fosfolípidos de la membrana brincan? Se crean rotos en la membrana y como usted tiene el plasmidio puesto en agua, el agua se mete hacia adentro de la célula. Usted después que hace la electroporación le pone el buffer salino y la siembra para que la bacteria vuelva otra vez a coger vida. El segundo método, que es el choque térmico, que es el método que nosotros utilizamos en el laboratorio, se utilizan químicos para hacer que la membrana sea susceptible a cambios de temperatura y ese químico es el cloruro de calcio. Así que entonces, jóvenes, el cloruro de calcio, eso quiero que lo tengan como tarea, que busquen cómo es que el cloruro de calcio hace eso en las membranas, va a ir preparando la membrana de la forma en que usted lo va a investigar. Ahora usted coge esa célula en frío, le va a poner cloruro de calcio, a la media hora le pone el plasmidio, lo deja media hora ahí todo el mundo chilling y ahora le damos calor, 42 grados. Jóvenes, eso produce un delta T, es decir, un cambio en temperatura. Vamos a pasar de 4 grados a 42, así que hay un más 38. Así que esos fosfolípidos van a bailar, se van a abrir, va a entrar el plasmidio y usted siembra la bacteria y la deja crecer 24 48 horas para ver qué es lo que sucede. Ventajas y desventajas de estos métodos, porque yo les doy dos métodos y ustedes me preguntarán, pues, si nosotros hacemos el choque térmico, ¿por qué el profesor nos ha explicado? Bueno, pues porque precisamente ustedes tienen que prepararse, tienen que saber, ¿verdad? Que hay un método que se llama electroporación, que es más eficiente, transforma más células, pero tiene un mayor margen de error y se necesita un electroporador que es sumamente caro y sofisticado. Margen de error, jóvenes, porque imagínense que el pulso de corriente sea tan violento, en vez de abrirle un roto a la membrana, la mate, la explote a la célula. Pues ahí perdiste. El choque térmico, ventaja, es mucho más rápido, un proceso de no más de 2 horas. El margen de error, no necesitas un equipo de electroporador y con cualquier baño de María, hasta en una armilla con agua que llega a 42 grados, usted da su choque térmico. Esa es su ventaja. Su desventaja es que es menos eficiente y se obtienen menos células transformadas al final. La transformación de coli en este laboratorio, jóvenes, nosotros usaríamos un plasmidio P-Glow, ¿okay? A pesar de que también les voy a dar información, quiero que busquen ese plasmidio y que lo entiendan, ¿verdad? Tenemos entonces que buscar cómo es que el cloruro de calcio ablanda la membrana y tenemos que buscar información de este plasmidio porque este plasmidio es una obra de arte. El plasmidio P-Glow tiene la siguiente estructura. Tenemos el operón de arabinosa. Arabinosa es un azúcar de 6 carbonos, ¿okay? Es una hexosa. Esa azúcar, cuando usted la pone, activa a este cascada de genes que está aquí. Pero ¿cuál es el detalle de cómo construyeron el plasmidio? Cuando la bacteria encuentra arabinosa, ella prende esto y el plasmidio completo se expresa. ¿Qué se está expresando junto con el plasmidio? La proteína fluorescente verde y la beta-lactamasa que me ayuda a metabolizar y a destruir la ampicilina. Así que si mi transformación es exitosa, mi bacteria debe de ponerse verdecita. Así que en general, jóvenes, yo tengo el plasmidio aquí afuera con cloruro de calcio, la mantengo en frío, le voy a dar calor, inestabilizo la membrana, el plasmidio entra y la siembro en una placa que tenga arabinosa. Si la transformación fue efectiva, el plasmidio se expresa. Ella produce una proteína verde, produce lactamasa, resiste ampicilina y voilà. Esto que ustedes ven aquí, jóvenes, todas esas colonias están expresando la proteína fluorescente verde.
y eso es una proteína de un nidario. Le voy a dar más detalles, ¿verdad? Porque no quiero que pasen trabajo en vano buscando información del GFP, pero ustedes ven aquí las placas contienen LB, ampicilina, porque yo tengo que estar seguro, ¿ok? Que resisten el antibiótico y que el plasmidio se esté expresando, y arabinosa, que es la azúcar que hace que ellas se prendan de color verde jóvenes. Este es el resultado de una conjugación exitosa. Ahora, todos los que tengan duda pueden utilizar la presentación que ya está puesta en Moodle, buscan la página 98 y explican, ¿verdad? Y entienden mucho mejor los resultados de la conjugación. Bien, ahora voy a cerrar aquí, voy a abrir el chat. Eh, muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene dudas? Este laboratorio de hoy lo vamos a hacer así, ya para el próximo vamos a tener ejercicios más dinámicos, porque como de este ejercicio ustedes lo dejaron montado y ustedes no pudieron ver los ejercicios, pues esta semana eso es lo que vamos a hacer con ustedes. Voy a parar la grabación, pero eso no quiere decir que voy a parar el chat. ¿Okay? Si alguien tiene dudas referente a cualquier tema del laboratorio o que esté preocupado porque de todo lo que se está hablando en la institución, pues podemos utilizar el chat, ¿verdad? Y de manera dentro de lo que yo pueda ayudarle, pues les voy a ayudar. Bien, así que déjame coger aquí. Venimos aquí y le decimos detener la grabación.